La serie que hemos titulado para este mes, La Iglesia, un lugar para sanar. Y cuando nosotros pensamos en lo que podríamos obtener como iglesia, para dónde vamos, cuál es nuestra dirección, tendríamos que pensar precisamente, y todo tiene que partir en lo que somos. ¿Qué es lo que somos para saber para dónde vamos y para saber cuál es nuestra dirección a tomar? Siempre tenemos que tener en claro que la razón de ser, es decir, la misión, siempre apunta hacia una dirección. La semana pasada veíamos cuál era la razón de ser de la iglesia y decíamos que era hablar de las maravillas, los prodigios, no solamente del sentido bíblico, o sea, no solo los prodigios que están en la Biblia, porque Dios ha hecho más prodigios y eso tiene que ver también con nuestra vida, con lo que ha hecho con nosotros en ese aspecto y en ese sentido. Ahora tenemos nosotros que hablar, o el subtema de esta serie le he titulado Una iglesia renovada. Una iglesia renovada. La familia Cristo es el camino, es y debe ser una iglesia renovada. Pero ¿qué pensamos cuando hablamos de renovación? No campamento. ¿Qué pensamos cuando hablamos de renovación? Algo nuevo, algo fresco. Pero ¿en qué sentido podemos hablar de una iglesia renovada como familia Cristo es el camino y que somos una iglesia renovada? ¿En qué aspecto podríamos decirlo? Bien, en los aspectos siguientes que hemos de mencionar ahora. Pero antes de hablarlo, vamos a orar. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias te damos porque guías, porque guardas la vida de tu pueblo y de tu iglesia. Que este sea un tiempo donde tu palabra nos dé dirección, donde tu palabra nos dé alimento y sea tu Espíritu Santo en nuestros corazones, de tal manera que podamos mirar lo que tú quieres y tienes para tu iglesia, para esta familia. Cristo es el camino, y que entonces podamos ser conducidos por medio de tu palabra y vivir conforme a tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de renovación o de renuevo, pensamos en simplemente solo nos abocamos en cosas nuevas, en cosas que tienen que ver con eso, renovación. Están renovando. Cuando vamos caminando por algún local, en alguna calle, vemos a algún lugar, un local que está cerrado, muchas veces dice este letrero, cerrado por renovación, ¿verdad? O hay ciertas áreas en un centro comercial, vamos a un centro comercial y también vemos unos aspectos donde dice área restringida por renovación. Entonces, cuando se habla de renovación, se piensa en muchas ocasiones, o mejor dicho, estamos hablando de algo que va a volver a ser como nuevo en ese sentido. Se está renovando porque va a haber cambios, van a cambiar el lugar, van a cambiar la forma del lugar, la estética del lugar, van a cambiar el concepto del lugar. Entonces, hablamos de renovación o pensamos o se nos viene a la mente en el concepto de renovación, al menos en las áreas que nosotros vemos o miramos, de cambios, concepto que tiene que ver con cambios. Cuando la palabra de Dios nos habla de que tenemos que ser renovados, comenzamos desde Hechos, a los romanos también nos menciona la palabra renovados, Corintios nos insiste que tenemos que ser como nuevos y precisamente el Evangelio nos da a entender que debemos de ser seres renovados. Esta palabra de renovación o renovados tiene un enfoque poderoso porque viene en varios aspectos. El primero tiene que ver con un aspecto interno, profundo, y el segundo tiene que ver con un aspecto externo. Ojo, la renovación entonces tiene que ver primero con algo interno y posteriormente tiene que ver con algo externo. Entonces, y por lo tanto, cuando se habla de que tenemos que ser renovados, ya lo hemos mencionado, lo primero que tiene que afectarnos a nosotros, hemos dicho que cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Sí es cierto, hay cambio de corazón, hay cambio de vida, pero eso tiene que ver más específicamente con el cambiar nuestra manera de pensar.
Tenemos que cambiar. Ese es el aspecto interno, para que después tenga efecto en el sentido externo, afuera. Nuestras obras, nuestros actos, nuestra manera de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra manera de ser. Para que podamos cambiar todo este sentido externo, lo que somos, cómo soy, cómo hablo, cómo me conduzco, cómo veo, cómo me comporto, tiene primero entonces que haber un efecto en el aspecto interno. Cuando hablamos entonces de iglesia renovada, una iglesia renovada, quiero que nos enfoquemos precisamente donde ya hemos leído, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a mantener ahí nuestras Biblias abiertas. Hechos, capítulo 2. Y vamos a partir de ese versículo 43 que hemos leído. Bueno, de hecho, todo el capítulo 2 es una transición. Me encanta esta parte porque Hechos nos va a hablar de una transición de una iglesia antigua, una iglesia vieja, vamos a decirlo, y el 2 es la transición para una iglesia nueva, una iglesia renovada en ese sentido. Por eso yo quiero agarrar o tomar estos versículos, porque podemos ir versículos antes y nos van a hablar también de las características de una iglesia renovada, una iglesia nueva. Y usted va a leer, por ejemplo, desde el versículo 40, y el versículo 40 ya eran características de una iglesia renovada. Versículo 40 comienza diciendo que muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ya hablaban de salvación. En la iglesia antigua no hablaban de salvación. En la iglesia antigua hablaban solamente del Mesías y hablaban solamente de los profetas y se hacía esa lectura. Pero una llamada al arrepentimiento, una llamada precisamente a la salvación era totalmente diferente. Después, versículo 41 decía: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo era una característica de ese tiempo. No solo lo practicaba la iglesia cristiana, es algo que ustedes deben recordar. Ese es un tema que también damos antes de los que sean bautizados. Decimos que el bautismo no es un aspecto meramente cristiano, no solamente, se lo inventaron los cristianos. Esto era una costumbre que se realizaba, que se tenía en Medio Oriente, y que cuando cambiaban de religión, cada vez que cambiaban de religión, se bautizaban porque era el símbolo, significaba que dejaban sus viejas creencias para tomar las nuevas creencias. También se hablaba de bautismo cuando llegaban de hecho, hay que recordar el contexto cultural. Mucho tiene que ver el contexto cultural. El contexto cultural de la iglesia, pues eran sinagogas, pero caminos eran polvosos, y normalmente la vestimenta, la forma de vestir eran lo que nosotros decimos chanclas o sandalias, que no son eso específicamente, pero es lo que le llamamos. Mientras ellos caminan, los pies se llenaban de polvo, y por eso fuera de las sinagogas, fuera de los templos, habían siempre fuentes, de tal manera que los que llegaban debían de lavarse los pies, por lo menos hasta de la rodilla hacia abajo, las manos de los brazos hacia abajo, y el agua se la ponían en la cara, de tal forma de que pudiesen ellos decir: entro siendo purificado al templo, el simbolismo de la purificación. Y ese acto que ellos hacían se le llamaba también bautismo, ¿no? Ya estoy purificado, ya vengo limpio. Se lavaban entonces los de los brazos, etcétera. Y esa era una costumbre, una cultura que se mantenía en Medio Oriente, no solamente el pueblo cristiano. Hoy podemos verlo, por ejemplo, con los musulmanes. Van a las mezquitas y los musulmanes hacen exactamente lo que les estoy diciendo. Dejan, ya ahora hay zapatos, ya hay caminos, pero dejan sus zapatos en la puerta. De hecho, de verdad, un montón de zapatos que ahí se ven, pero un montón de zapatos. Ahí dejan los zapatos ahí a un lado. No se los roban, no se los roban. Ahí los dejan y hay que andar descalzos. Primero pasas a la fuente, te lavas y después tienes que andar descalzo en todas las mezquitas. Bueno, la mezquita llena de tapete. Bueno, un lugar muy bonito, estructural. Pero bueno,
son costumbres, culturas que todavía asignaban la parte del bautismo. Era algo nuevo para la iglesia, una característica nueva para la iglesia. Luego, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza tenía que ver con la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza o cuál era la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles comenzaban a predicar del arrepentimiento, llamar a la iglesia, llamar a la comunidad. ¿Para qué? Para reconocer a Jesucristo como Salvador, como Rey. Ojo, esto está sumamente interesante. Imagínense a la iglesia presbiteriana. Mejor no se la imaginen. Imagínense a la iglesia de este tiempo, donde entraban, leían nada más el rollo, se sentaban, hacían la oración que tenían que hacer y pum, se iban. Eso era todo. El cambio radical que entonces se estaba viendo, donde la predicación sí era hacia los rollos, era hacia las escrituras, pero todo ahora eso apuntaba a la persona de Jesucristo. Además de ello, fíjese bien, lo que sigue en el versículo 43 comienza a hablar de esa característica que demuestra una iglesia renovada. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí debe de quedar en claro algo que nosotros tenemos que enfatizar. Siempre que dice la escritura que el Señor obraba por medio de apóstoles, Pedro, Juan, lo que sea, tenemos que recordar que los apóstoles siempre eran agentes que Dios usaba o medios que Dios usaba para poder hacer una obra, ya sea milagro, cualquier cosa que Dios quería comunicar con la gente. Los apóstoles eran agentes o eran medios nada más. No era el poder de los apóstoles, no era el poder de las personas que predicaban, sino era el poder de Dios, y no era otra cosa más que la manifestación del amor, de la misericordia de Dios para con el pueblo. Que quede claro esto. Porque hoy en día parece haber que hay situaciones en donde las personas están llenas de poder y cuando ellas oran, entonces hacen cosas extraordinarias. Siempre he dicho también que estoy en contra de esa frase, tremendamente en contra de esa frase que dice: ven por tu milagro. Como si esto se pusiera vara, venga, vara, pásele güerita por su milagro, pásele. El evangelio no es y no se trata nada de vender. El evangelio no es tampoco algo que se abarata. Y esto tenemos que entenderlo nosotros, y lo tenemos que entender porque cuando la palabra dice que vino el temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, tiene que ver, los apóstoles son agentes. Hoy la iglesia tiene que ser un agente, hermanos. La iglesia tiene que ser un medio donde Dios va a obrar. Tenemos que ser un medio donde Dios esté usándonos. Pero no es la iglesia, Cristo es el camino. Es Dios usando a la iglesia, Cristo es el camino. No es el pastor, es la iglesia. No es fulano, sutano, es Cristo por medio de la iglesia. Dios quiere usar a la iglesia y quiere usar a la iglesia para impactar a este mundo de tal de manera que para que eso se logre tenemos que ser una iglesia renovada, como nueva. En primer lugar, debo decir entonces que cuando hablamos de una iglesia renovada, no hago referencia simplemente a algo que no hacía y que ahora hacemos. Ustedes saben que como Cristo es el camino, como iglesia estamos teniendo cambios, ¿verdad? Estamos teniendo cambios en estructura, estamos teniendo cambios en cuanto a imagen también. Y podemos decir, wow, estamos siendo una iglesia renovada. No necesariamente, porque eso es algo externo. Hay quienes piensan y dicen que para ser una iglesia renovada entonces tenemos que cambiar estructuras y toda esa imagen y somos algo nuevo. De hecho, eso es parte de un mercado que se utiliza. Para poder vender hay que cambiar la imagen y hay que ser renovados. Y ellos le hablan de una renovación más externa, visual, palpable, de tal manera que cuando la gente vea eso, entonces pueda pensar, es un nuevo concepto. ¿Va? Está bien, eso es externo.
Pero hay quienes piensan que también que hay que regresar lo que antes hacía y solamente perseverar en lo antes, porque si perseveramos o solamente nos quedamos en lo que antes hacía, es una iglesia renovada, porque tiene que y cumple con su razón de ser. Sin embargo, ninguna de las dos es una iglesia renovada. Como iglesia Cristo es el camino, podemos hacer los cambios que querramos. Pero cuando hablamos de una iglesia renovada, es como lo decía al inicio, tenemos que pensar, sí, en cambios externos a lo mejor, pero lo que nos interesa ahora es pensar en esos cambios internos. Y el primer cambio interno que tiene que haber es el temor de una iglesia hacia Dios. Que la iglesia Cristo es el camino sea una iglesia que teme a Dios. Teme en el sentido no solo de ese de miedo, ay Dios, y qué tal si viene y me... No, ese no es el temor que la Biblia nos va a narrar en esta parte. Sí, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero ese mensaje está escrito precisamente para aquel que no quiere el cambio, para aquel que no quiere precisamente ese cambio de mentalidad, sino más bien temor tiene que ver con reverencia, con alabanza, con reconocimiento. Que la iglesia Cristo es el camino, por lo tanto, pueda reconocer, alabar, mirar, direccionarse hacia Dios, de tal manera que sea Dios el centro de la iglesia y que podamos nosotros levantar nuestra voz y reconocer que cada día la intervención divina, es decir, la intervención de Dios, está en nuestras vidas. Que la iglesia Cristo es el camino sea una iglesia renovada porque tememos a Dios. No porque el pastor lo diga, no porque hay cambios, porque el cambio más importante aquí tiene que ver con el aspecto interno, mi manera de pensar. Y cuando cambio, entonces digo, el centro es Dios. ¿Sigue? Nosotros podemos seguir leyendo y en el versículo 44 del libro de los Hechos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando hablamos de que tenían en común todas las cosas, obviamente tiene que ver con ya algo que estaba teniendo por costumbre la iglesia. Obviamente comienza después en el versículo 45, ¿a qué se refiere que tenían por común todas las cosas? Y el versículo 45 dice y, es decir, ese y que está ahí es como la respuesta de qué cosas tenían en común o por qué dice la Biblia que tenían las cosas en común. Entonces cuando dice y, no es que se agregue algo más, sino más bien este y viene a decirnos por qué tenían las cosas en común. Y dice, ¿cómo tenían las cosas en común? Versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Esto es algo maravilloso. Un corazón, hermanos, en común. Un corazón en común. ¿Cómo es que la iglesia primitiva o la primera iglesia estaba siendo renovada? Que todas las cosas tenían en común. Vendían sus bienes y sus materiales, todas sus cosas materiales. Y vamos a ver la historia de Ananías y Zafira. Bueno, no la vamos a ver ahorita, sino nos trae a la mente la historia de Ananías y Zafira, que vendían para llevárselo a los pies de los apóstoles, ¿verdad? No para los apóstoles, o no para ellos, sino para que los repartieran a los necesitados. No somos literalistas, hermanos, y con este versículo no estoy diciendo que entonces usted tenga que vender todos sus bienes para que seamos una iglesia común. Más bien, esto hace referencia a la actitud de la iglesia. Que la actitud de la iglesia en ese momento era la preocupación por todos los demás. Entonces, el primer aspecto que nosotros tenemos que entender es que nosotros, para poder pensar en ser una iglesia renovada, tenemos que tener un cambio de actitud. Un cambio de actitud en dejar de pensar en mí para pensar en comunidad. Ya no solo me enfoco en mí, me voy a enfocar en mi comunidad. Ya no solo soy yo, sino es mi comunidad. Y cuando hablo de mi comunidad, hablo del grupo en donde estamos. Mi preocupación ya no es solo por mí, sino mi preocupación ahora es por mi comunidad. De tal manera que tener las cosas en común se convierte también en la preocupación de mi hermano o de mi hermana.
en la carga de mi hermano o de mi hermana. De tal forma que yo pueda llevar también la carga del hermano o de la hermana. Y que juntos podamos hacer más ligeras estas cargas. Las cosas en común entonces significa que estemos preocupados los unos por los otros. Que podamos ayudarnos los unos con los otros. Que podamos apoyarnos los unos con los otros. Un cambio de actitud. No me importa lo que esté viviendo fulano sutano. Necesito apoyar porque es parte de mi comunidad, es parte del cuerpo de Cristo. Y ese es el primer aspecto. Ahora, si nosotros seguimos, no solamente es que vendían y tenían todas las cosas en común. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo perseveraban unánimes? ¿Nada más porque se reunían? ¿Cómo permanecían unánimes? Ahí dice, y la unidad tiene que ver con lo que nosotros hacemos ahora. Estamos aquí, nos reunimos, cantamos, oramos, y parte de esa oración se vuelve una oración unánime, ¿verdad? Es decir, en conjunto, ¿cierto? Y por eso es diferente una alabanza personal a una alabanza comunitaria. Es diferente una oración personal a una oración comunitaria. Y es tan necesaria la oración comunitaria como es tan necesaria la oración personal. Es tan necesaria la alabanza o el canto personal como es tan necesaria o tan necesario el canto comunitario. Y es ahí como hacemos comunidad también. Estamos aquí y estamos haciendo comunidad, cantando, orando, preocupándonos los unos por los otros. Pero esta es una parte nada más. Después dice, ¿y qué otra cosa hacían? Permanecían unánimes cada día en el templo. ¿Y qué más hacían? Y comían. Parte de la unidad que se mantenía no solamente era el aspecto de un sentido cúltico. No encerraba solamente el aspecto cúltico de estar aquí, vengo y canto y la gloria, etcétera, y entonces ahí se acaba todo. Sino esto nos lleva a otro nivel más, y el nivel que vamos a pasar más allá es con el aspecto fraternal. Es en ese sentido fraternal. Y la iglesia esto tenía, y esto era una característica que no tenía en la parte de la sinagoga. Además, en la sinagoga estaban separados. Por un lado los hombres, que eran lo más importante, y por otro lado las mujeres. Y aquí era algo hermoso, porque el hecho de que partían el pan. Ahora, tenemos otro concepto, porque tenemos un lugar, una iglesia, un templo como este, y venimos, hemos acordado un día, una hora para estar aquí. Pero el concepto de la iglesia primitiva es que esto eran, ¿saben en dónde era? ¿Dónde se realizaba todo lo que está diciendo aquí? Exacto, en las casas. Así que se juntaban, como no eran bien recibidos en las sinagogas, se iban a las casas, cantaban, oraban y comían. Una tortita de huevo aunque sea con jamón. La unidad de la iglesia no solo se refleja en el sentido cúltico, sino en el aspecto fraternal. Y tiene que ver entonces con una renovación, pero con una renovación interna, en donde no solamente voy a cubrir con aspectos externos, sino tiene que ver con aspectos internos. Cuando yo canto a Dios, cuando yo elevo mi acción de gracias a Dios, cuando yo elevo mi alabanza a Dios, sé que se lo estoy ofreciendo a Dios, pero recordamos lo que hemos hablado. Pero antes de ofrecer esa ofrenda a Dios, es decir, mi canto, mi alabanza, mi oración, si yo tengo algo contra mi hermano, dice la palabra, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y después ven y ofrécela. Y eso tiene que ver con ese aspecto de una renovación interna, una iglesia renovada que teme al Señor, que adora al Señor, que ama al Señor. Es una iglesia que puede hacer lazos fraternales con sus hermanos.
Porque si nosotros entonces venimos a este lugar, cantamos a Dios, es porque reconocemos que Dios es nuestro Redentor, reconocemos que Dios es nuestro Salvador, reconocemos que en Cristo hallamos el perdón. Y como en Cristo hallamos el perdón, tengo también y puedo también perdonar a mi hermano, mi hermana que me ha ofendido. Y eso me lleva al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? La fraternidad. No puedo convivir si estoy enojado, ¿cierto? Muchas veces hemos sido invitados a fiestas. Yo creo que a usted nunca le ha sucedido eso, pero me han contado que en ocasiones hay personas que se enojan, son invitadas a fiestas y enojadas dicen: yo no voy a ir. A verle la cara, no voy. Y ya no van. Y tienen razón, ¿no? Es una fiesta y en muchas ocasiones llegan a las fiestas así como que... ¿Por qué? Porque no hemos pasado el primer aspecto. El primer aspecto tiene que ver con el aspecto interno. Y ese aspecto interno nos lleva al aspecto externo. Yo no puedo tener esos lazos de fraternidad si no resuelvo primero el aspecto primero. Tener temor a Dios. Una iglesia que teme a Dios. Y esa es una iglesia renovada. Una iglesia renovada entonces nos convierte y nos hace ser una iglesia que alaba a Dios. Versículo 47. Después de que dice que estaban juntos en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría. Y me encanta esto. Y sencillez del corazón. No es la preocupación que nosotros tenemos. Ay, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a llevar? Hermana, lleve frijolitos. Ay, no, ¿cómo voy a llevar frijolitos nada más? La sencillez del corazón lleva a eso. Nos quita de preocupaciones y digo: yo tengo solo tortillas y sal. Tráigase las tortillas y sal. Es en serio. Pero a veces viene una preocupación de más en el corazón. La sencillez del corazón tiene que ver también en la forma del trato. Pero después de eso dice, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Me encanta. Todo esto encierra parte de la alabanza a Dios. La alabanza a Dios, por lo tanto, no solamente se convierte en el acto que nosotros venimos a hacer en este lugar en cierta hora, sino la alabanza de Dios va mucho más allá y tiene que ver también con el aspecto fraternal que nosotros realizamos. Una iglesia renovada, por lo tanto, y tenemos que entender, recordar y caminar hacia allá, que tiene que ver con la comunión cristiana y que se expresaba precisamente en el partimiento o en el partir el pan. Sí, parece que tiene una referencia en el aspecto de la cena del Señor. Recordemos que por eso Pablo después llama la atención a la iglesia de Corinto diciendo: oigan, ese amor fraternal, ese convivio fraternal que se tenía, ya se está pasando de la línea. Ya Pablo también ya después llama la atención. ¿Por qué? Porque era una bonita costumbre. Pero dice Pablo, ya no se está haciendo, no se hace como se debe de hacer. Ahora sí vienen hambrientos y la preocupación de ellos es más la comida que lo otro. Y también hablaba hasta de que algunos se pasaban de copas. Y entonces Pablo sí decía, ya no es lo que debe ser. Ya no está cumpliendo con su fin. Y por eso llamaba Pablo más adelante, llama la atención a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Una iglesia renovada nunca va a perder de vista que debe de temer a Dios, obedecer a Dios y amar a Dios. Cuando nosotros hablamos entonces de la comunión que debe perseverar continuamente, a pesar de la diversidad de pensamientos y la diversidad de maneras de ser, porque todos somos diferentes y pensamos diferentes, debe de mantenernos la unidad, lo que Pablo más adelante decía. La unidad no nos mantiene en nuestra manera de pensar. La unidad no la va a mantener en nuestra manera de ser. La unidad no la va a mantener tampoco este lugar en el que estamos. La unidad la mantiene nuestra fe. Todos los que estamos aquí creemos en el mismo Dios poderoso, fuerte,
Todos los que estamos aquí creemos que este Dios envió a Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y todos los que estamos aquí creemos que nos ha perdonado nuestro Dios y que nos ha dado vida eterna cuando nosotros aceptamos y lo aceptamos como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Esa es nuestra unidad y eso es lo que nos debe de mantener unidos a pesar de nuestra diversidad. Es que no me gusta cómo es fulano de tal. Imagínense, yo siempre he dicho, ¿va? Fulano de tal no te gusta cómo es. Y por eso no vienes a la iglesia porque no te gusta cómo, o simplemente no quieres ir a la iglesia porque, y que lo tengas en el cielo todo el tiempo. Ya no vas a querer ir al cielo porque fulano de tal va a ir para allá también. O le vas a decir al Señor, oye Señor, ¿no habrá otro pedacito de terreno por ahí en el cielo donde yo me mantenga lejos de fulano o fulano? ¿Verdad que no habrá eso? Qué hermoso es poder nosotros pensar que la iglesia es la representación de lo que tendremos y viviremos una eternidad. ¿Y por qué digo que es una representación? Porque nos habla de una unidad, nos habla de un amor fraternal, pero que al final todo esto tiene que ver con quien nos une, y es el amor de Cristo, es Dios mismo. Y eso es lo que pasará en el cielo, hermanos. En el reino de Dios, en el cielo, cuando todo esto termine, cuando lo temporal termine y venga lo eternal, lo que nos va a mantener así no somos nosotros mismos, o no por lo que yo fui en mi vida pasada, o por lo que yo hice en la tierra. Lo que nos va a mantener unidos es ese amor eterno de Dios. Y además ahí ya hasta ni iglesias presbiterianas van a estar, ni iglesias bautistas, ni metodistas, ni arminianas, ni calvinistas, ni luteranas, o sea, todo eso va a desaparecer. Yo aquí me voy a agarrar ahorita tú por tú con un arminiano, con un luterano, y decir, no, es que nosotros los calvinistas, los calvinistas, nosotros tenemos y la nuestra doctrina. Y cuando esté allá, o solamente los presbiterianos vamos a ir al cielo y los luteranos no. O los arminianos no, porque ellos creen que por sus propias fuerzas. Hermanos, la unidad la mantiene o nos debe mantener lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa es la renovación. La iglesia, Cristo es el camino, la familia, Cristo es el camino. Tenemos que pensar en que entonces debemos de ser una iglesia renovada. Y una iglesia renovada porque está siendo renovada cada día nuestra manera de pensar, de tal forma que ahora nosotros pensamos diferente y distinto. Yo soy parte de esta familia, y como parte de esta familia, la unidad que me mantiene con mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? ¿Y por qué son mis hermanos? ¿Por qué son mis hermanas? Porque lo que nos une o lo que nos hace uno a nosotros, y por eso nos decimos hermanos, es la sangre de Cristo. Somos hermanos por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros tenemos que pensar que tengo que ser diferente, que tengo que actuar diferente. Y eso me lleva a aspectos externos. Sí, estamos teniendo cambios en la iglesia, Cristo es el camino, cambios estructurales, pero estos cambios estructurales, hermanos, son secundarios y no nos van a llevar a nada si no tenemos ese cambio o esa renovación interna. Necesitamos ser renovados y una iglesia renovada internamente para que entonces, de manera conjunta con los cambios externos, Dios nos use de maneras extraordinarias, con gente tan ordinaria como ustedes y como yo. Dios haga cosas extraordinarias. Con gente común como ustedes y yo, Dios haga cosas fuera de común. La iglesia de Cristo es el camino. La familia de Cristo es el camino. Siempre andamos transmitiendo después de la pandemia. Y siempre decía que hay gente que está viendo detrás de esto y que hay gente que nos está escuchando en este momento.
pero yo no sabía que había una familia ya una familia, Cristo es el camino virtual. Hay gente virtual que se considera parte de esta iglesia. Y yo siempre decía, pues, alcancemos a otros, pero me he dado cuenta ahora que tenemos una familia virtual también. ¿Cómo juega eso? No sé todavía cómo, pero tenemos una familia virtual. Y en su momento, aún los que están de manera virtual y tener la oportunidad de estar aquí, estaremos juntos en este lugar, alabando, glorificando. Y qué hermoso sería que es parte del proyecto partiendo el pan juntos como iglesia. Hermanos, quiero invitar entonces y por lo tanto quiero terminar diciendo, la forma festiva de cómo nosotros tenemos que celebrar nuestras reuniones comunitarias, he dicho, forma festiva, porque el culto es una fiesta y la comunión fraternal también es una fiesta, debe cumplir con esa característica de la comunidad de los discípulos de la primera iglesia. Regresemos a ese entorno, de tal manera que como familia Cristo es el camino, tengamos una celebración festiva, llena de alegría, de gusto, de ver a nuestros hermanos que estamos aquí, de poder convivir, de poder estar en un culto, de poder cantar de una manera unida, alabando, glorificando y temiendo a Dios. Y siempre dando gracias, porque si estamos aquí es solo gracias a Dios, no porque somos mejores personas. Recuerden eso. No es porque seamos más bonitos que otros, es solamente por la misericordia de Dios. Temamos a Dios y que el mundo conozca a Dios, porque la iglesia de Cristo es el camino. Teme, alaba y adora al Dios vivo y verdadero.